aquí no se le va el corazón a estos hermanos nuestros de la Iglesia Madre de Jerusalén, Tierra Santa, y de esas otras iglesias que luego fueron patriarcales de la siguiente, Antioquía, de Siria y demás. Esos hermanos nuestros que hoy están pasándolo pues una situación muy dura, muy perseguidos y en una situación de precariedad. Por ese motivo hemos querido en estos días tener entre nosotros a un gran amigo, el arzobispo metropolitano y vicario patriarcal de la Iglesia Siríaca Ortodoxa, que es don Nicolaos Muti Abd-Alahad. Mati, es que no es fácil pronunciar estas cosas a un profano. Él es, como he dicho, arzobispo de esta iglesia, ha pasado 10 años atendiendo a los cristianos de la diáspora en Argentina y ahora lleva 5 en España, viajando constantemente para atender a sus feligreses que están repartidos pues, en diversos lugares de España. Y para entrevistarle también hemos querido que nos acompañara don Antonio Alba, sacerdote de la diócesis de Madrid, que él tiene ese privilegio de haber pasado 9 años en Tierra Santa. Y aparte de hablar el árabe, de conocer el arameo, en fin, estas lenguas que permiten, ¿no?, entrar en la Sagrada Escritura de una manera pues muy directa, muy cercana, pues sobre todo conoce muy bien el ambiente y pienso que es una persona ideal, ¿no?, para que pueda pues preguntarle a don Nicolás pues cuál es quizá, pienso yo, sobre todo el pasado, el origen de esta iglesia y el presente, la situación de los cristianos. Pues, don Antonio, si usted quiere situarnos. Hola a todos y, bueno, pues bienvenido, don Nicolás, que nos puede contar un poco sobre la iglesia siriaca o sirio-ortodoxa, jacobita. Muchísimas gracias. Bueno, antes que empezar, aunque dicen jacobita, nosotros no aceptamos ese. Tenemos el honor que San Santiago, San Jacobo, fue uno de los santos defensores de la iglesia, pero nosotros no somos seguidores de San Jacobo, nosotros somos de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia siriana ortodoxa tiene raíces del principio del cristianismo y en Antioquía hemos dado el nombre cristiano a los cristianos. Eso es lo más importante que tenemos que saberlo. Además, San Pedro, antes que pone su sede en Roma, ha puesto en Antioquía, donde empezó el cristianismo y nosotros como iglesia ya sabemos los cristianos hemos dado el nombre cristiano a los cristianos en Antioquía. Hemos dado también el nombre católico a la iglesia católica después de años, obvio, porque la iglesia, el primer que usó palabra católica en la iglesia fue San Ignacio de Antioquía, el tercer patriarca en la arbología de los patriarcas en la línea de sucesión. Claro. Entonces, la iglesia de Antioquía no fue una iglesia tan tranquila desde el principio. La tranquilidad o la paz que existe en el mundo no existía mucho en la sede del patriarcado de Antioquía por el tema de persecuciones, genocidios, etc. Desde el principio.
vamos a decir, hasta el siglo IV no paró los genocidios contra la iglesia de Antioquía, eso en general y especialmente de Antioquía. A partir de esto, cuando vino Constantino y aceptó el cristianismo como religión para el imperio romano, empezó un poco a aflojar, pero eran genocidios típicos en algunos lugares, pero siempre en el Oriente Medio, de la sede del Patriarcado de Antioquía. No hemos salvado tampoco de los cruzados, tampoco de los bizantinos, porque aunque fueron cristianos, pero estaban matando siempre a los cristianos del Oriente Medio. Y cuando llegó el Islam, también, o tampoco salvaron por otros motivos, porque no están con los musulmanes, están con los bizantinos o cruzados, y los bizantinos cruzados estaban matando porque decían que hablan el idioma de los musulmanes, y así entonces tenían comiéndolo de los dos lados. La iglesia quedó perseguida siempre en el Oriente Medio, hasta el día de hoy. Pero lo que ha dejado la iglesia estable, como ha dicho nuestro Señor, hasta la puerta del Hades no puede contra la iglesia, quedó estable con la fe de sus feligreses. Nosotros nunca olvidaremos y olvidamos lo que han hecho con nosotros o contra nosotros los turcos otomanes del genocidio, aunque todo el mundo conoce como el genocidio armenio, pero nosotros hemos puesto igual más de 700.000 personas en ese genocidio, y llega a 1,5 millones con los asirios, los griegos ortodoxos, católicos, etc. Entonces llega a 1,5 millones como los armenios. Y esto pensando los turcos que iban a matar con la ayuda de los kurdos, el día de hoy que están pidiendo un país donde tenemos nuestras raíces y quieren eliminar la historia, la civilización que tenemos para ponerlo como un país kurdo, con el apoyo, lo mismo, aunque cambian los roles, con el apoyo de Estados Unidos, de Inglaterra y Francia, el día de hoy que están apoyándolos. El día de hoy, los cristianos hasta antes de la guerra vivían en paz. Y me parece, hermano, tú lo conoces bien también, que has visto en Tierra Santa cómo viven los cristianos. Hay unos casos excepcionales, pero en general teníamos el derecho hasta el día de hoy, teníamos el derecho de todo en los países que vivimos. Pero cuando nació el que se llama Daesh, ISIS, se cambió todo, y ya sabemos que el que apoya y ayuda a Daesh son los mismos países que hemos dicho, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que no tienen interés de los cristianos, sino sus intereses son el petróleo y otras cosas del mundo. Entonces empezó Daesh a matar a los cristianos. Mataron a los cristianos, destruyeron sus iglesias, sus casas, dejaron de abandonar sus países, muchos perdieron todo lo que tenían, pero la fe quedaba estable, quedaba más fuerte día
tras día. Eh, Antes de la guerra sí escuchábamos es católico, ortodoxo, protestante, etc. Al día de hoy, desde que empezó la guerra, ya somos cristianos nada más. Y eso me deja acordar siempre y digo ese dicho que mi abuelo, que en paz descanse, decía que en el genocidio, en el siglo pasado, los kurdos cuando mataban a los cristianos, cuando empezaron con los armenios a matarlos, dijeron que vamos a matar a todos los cristianos porque no hay diferencia entre una cebolla roja o blanca. Sí, sí. Entonces mataban. Entonces nosotros en el Oriente Medio ya teníamos esta experiencia, entonces fuimos más unidos como nunca, unidos en la fe, unidos de ayudar y apoyar uno al otro. Vivimos como primeros cristianos, no había diferencia entre uno a otro. Igual empezaron a hacer las cosas como corresponde que vivir un cristiano digno, como cristiano verdadero de la palabra del Señor. Y actualmente, como ahí en Siria, cómo viven, han vuelto algunos cristianos a sus pueblos, pero cómo se están organizando. Bueno, como hemos dicho, que donde existió Daesh, teníamos persecución. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, tenemos dos obispos ortodoxos, uno de nuestra iglesia y otro de la iglesia griega ortodoxa, que fueron secuestrados hace 5 años y nadie sabe dónde están. Han matado unos años antes, por ejemplo, cuando mandó Estados Unidos la democracia y la libertad a Irak, han sacrificado un obispo católico, han matado, sacrificaron, cuando decimos sacrificar, cortar la cabeza, los miembros del cuerpo, a otros sacerdotes de nuestra iglesia, han puesto bombas en las iglesias, donde estudian los estudiantes universitarios, etc. Esto todo no dejó la fe pierde. Había gente que pudieron vender su país, sus amistades, sus vecinos, etcétera, por el dinero. Pero esta gente son muy poco, no es como están diciendo en los comunicaciones, medios de comunicaciones, que las cosas no son reales, lamentablemente, nadie dice la verdad. Entonces, los cristianos dieron cuenta que tienen que vivir como corresponde, como hemos dicho. Donde existía el gobierno, por ejemplo en Siria, el ejército sirio, etc., los cristianos tuvieron su vida digna y tenían todo lo que querían hacer. Pero donde existía Daesh o algunos radicales, entonces los cristianos tenían que dejar sus lugares, como ha pasado, por ejemplo, en Mosul, han dejado sus iglesias, sus casas y todo, y ya todo lo que tenemos en Mosul, en Nineveh, ya está destrozado totalmente. En Siria, en algunos lugares que han llegado Daesh,
destruyeron todas las iglesias, las casas de los cristianos, etcétera, y dieron a los cristianos o tienen que dejar ser cristiano y convierte al Islam para salvar su vida, o tiene que pagar el jizye, que es el impuesto, o tiene que morirse. Y algunos prefieren morirse que no convertir, otros que dejaron todo y salir, y otros pagaban el jizye, pero trataban con ellos como esclavos. No puede montar ni bicicleta, ni moto, ni coche, ni burro, ni nada. Tiene que andar, tienen que cortar el pelo. Había normas, tienen que aceptarlo. Vivieron mal. Pero cuando llegó el gobierno, aunque hemos visto en noticias, muchas noticias, que el gobierno está matando su pueblo, etc. Y cuando ya salían los rebeldes, se cambiaba todo totalmente. Los mismos que han dicho que el gobierno está matándonos, decían al revés, que esa gente abajo de miedo de armas, teníamos que salir enfrente de los medios a decir que el gobierno está matándonos. Y así se cambió todo totalmente. Los cristianos, si como en general en Siria o Irak, si no tienen familiares, que como ya estamos en el diáspora todos, no hay familia que no ha perdido uno o dos o tres personas como mártires, o otros perdieron su tierra y fueron al diáspora y están emigrando en todo el mundo, desde Japón y China, y hay países que nadie escuchó, llegaron hasta ahí, llegaron hasta Australia, Estados Unidos, Brasil, Latinoamérica en general, llegaron a Europa muchos. Y lo que empezaron a activar su vida otra vez, porque el cristiano no, especialmente cuando digo cristiano, porque hay mucha gente de Siria, pero yo puedo hablar del cristiano de Siria, del Oriente Medio. Cuando llega, no le gusta que nadie que le da o sea como mendigo. Le gusta trabajar, le gusta sacar su comida de su frente, pero la situación es muy difícil. Hasta que aprende el idioma, hasta que pueden homologar sus títulos, etc., necesita mucho tiempo. Otros han perdido todo lo que tenían y vivían muy bien, como aquí en España, y de una noche a otra perdieron todo y llegaron, por ejemplo, los que llegaron a España, llegaron y no tienen nada, solo sus ropas para salvar su vida. Don Nicolás, precisamente eso es una de las cosas que mucha gente nos preguntamos en estos momentos, cómo se puede ayudar de una manera eficaz, efectiva, tanto a esos pocos cristianos que quedan en Siria, ¿no? y que tienen que estar pues, sufriendo, y como acaba de describir, como por otra parte a los que están en la diáspora, que como dice usted, el aprendizaje del idioma, la integración, el conseguir un trabajo, todo eso es muy complicado, y en el ínterin, o sea, mientras tanto, ¿qué hacen? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se les puede ayudar? La verdad, bueno, por ejemplo, lo que viven en el Oriente Medio, tenemos ONGs de la iglesia allá, porque yo digo, y lo siento mucho,
no confío en todos los ONGs que están en Europa y que dicen que están mandando y ya sabemos si tenemos contactos y no llega nada. Ya, pero confiamos lo que hay allá, porque ya sabemos y sabemos Sí, que pueden llega, acreditar lo que está que llegando. y lo que llega no. todo. Llega comida, llega bueno, alimentos, ropas, muchas cosas, ayuda hasta a construir casas, etcétera, etcétera. Entonces ya sabemos que puede. Y esto también podemos facilitar el contacto con... Y pues ahora al acabar el programa, pues ponemos la referencia de estas ONGs para ayudar a los que están allí. Sí, y los que viven aquí en el principio estábamos ayudando, yo personalmente ayudaba de la gente que monasterios o sacerdotes, hermanos de la Iglesia Católica que me daban, o monjas, y otra gente, civiles que me daban y yo estaba ayudando, pero siempre, como dice el dicho, si me das pescado, puedes alimentarme un día, pero si me enseñas a pescar, voy a comer todos los días. Entonces, esto tampoco podemos poner mucho encima de los hermanos cristianos aquí. En unas entrevistas han puesto mi nombre y mi teléfono y todo, y la gente agradeciendo lo que me han llamado para ofrecer trabajos, etcétera, etcétera, para los hermanos, pero en general lo que tenemos, no tenemos jóvenes, muchos jóvenes que han llegado aquí, somos un poco mayores. Cuando decimos a mayor de 40 años son mayores y sabemos que aquí en España, por ejemplo, los que tienen 40 años para arriba no están encontrando trabajo. Y esto gracias a la gente que ofrecían trabajo, pero a veces con papeles, no tienen permiso de trabajo, etcétera, no podían hacerlo. Otros que trabajan, que encontraron trabajo, pero igual no alcanza para todo el mes, porque saben cómo son las cosas, tienen hijos, tienen escuelas, tienen que pagar, entonces no llega nada y ya sabemos, ya sé que una familia ha llegado a Siria hace un año casi, dejó porque no podía con la renta mínima que llegaba. Otra familia ahora como... escuché de los hermanos cristianos que quieren mandar sus hijos a Siria, aunque están en peligro, pero mandar su mujer y sus hijos a Siria, que viven allá y él trabaja aquí hasta que puede alimentarlos. Entonces, como iglesia también hay colaboradores, aunque decimos es un grano pequeño lo ponen, pero agradeciendo a esa gente que tienen la cuenta de la iglesia siriana ortodoxa y están ayudando y nosotros estamos ayudando lo que podemos de lo que entra según el consejo pastoral que tenemos aquí para ayudarlos. También vamos a poner, ahora al acabar el vídeo, esa cuenta de la Iglesia siriana ortodoxa para que pues el que quiera colaborar pueda hacerlo y ayudar a los que están aquí y para facilitarles en el tema del trabajo y de su sostenimiento. Muchas gracias, don Nicolás, porque gracias. Y don Antonio, porque estos datos primero nos ayudan a tener un corazón más católico, más universal y ser más conscientes de que es una realidad, ¿no? Como se encuentran muchos hermanos nuestros muy cercanos que están siendo testigos por causa de la fe, ¿no? Están siendo mártires en cierto modo
por causa de la fe. Y que además de la oración, que es lo primero que podemos ofrecer por ellos, pues también podemos aportar, como decía usted, ese granito de arena que puede ser muy importante en muchos casos. Muchísimas gracias, feliz año nuevo. Espero que el año 2019 sea un año de alegría, de paz, de amor. Nuestro Señor manda sus bendiciones de la manantial, de la fuente del amor que llega a los corazones a todos los cristianos y que sienten primero la paz interior para que puedan llegar a dar a la paz exterior a sus hermanos cristianos que están aquí o en el Oriente Medio. Si tiene la bondad de darnos su bendición apostólica en la lengua que hablaba nuestro Señor, en arameo. بريختون كل خموريو هاو دعباش ماي ورعو ألوهم باريخ ونحاسي ونزاهي ونداكي ونقاديش الكل من دي الطياب عمام تشمشتو هودي روحونيتو نحاسي لي موريو ألوه نحاسي العني دوم هيمني شميعوثو ومقبلوثو عبيدينين موريو ألوه لصلاوثو ديلان محيلوثو تحوبوثو قدوم بيما دي لوخت حلتوم رايمتو آبو وبرو روحو قاديشو حاضلوه شاريرو آمين. Amén. Muchas gracias. Gracias.